Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, llegamos a cada uno de los radioescuchas con nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Desde la ciudad de Miami, la casa paterna Mi Pan, este segmento lo presenta hoy, lo dirige la profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy bien, gracias a Dios, mi hermano, gracias a Dios, con un buen clima aquí en Miami, a pesar que por aquí cerca ha habido brisa y ha habido un poquito de lluvia, pero un clima muy agradable, dándole gracias al Padre Celestial por la salud, por la bendición y por todo lo que nos rodea, y por esta emisora maravillosa que está haciendo un trabajo extraordinario en la mente y los corazones de todos aquellos que siguen esta programación. Soy la profeta Leonor Santamaría y mi esposo. Apóstol José Ramón Santamaría. Y estamos aquí en esta mañana para compartir contigo otra de las perlas preciosas que está en la palabra para que tú puedas desatar, descubrir, usar y activar el potencial inmenso que el Padre ha puesto en ti. Y vamos a ver el orden de las escrituras. Porque a veces nosotros tenemos un gran desorden, hermano, buscamos por aquí, buscamos por allá, y cada cosa que se nos ocurre en nuestra mente, nosotros vamos y tratamos de buscar la palabra o justificarla con algún texto bíblico, y es un total desorden lo que tenemos en nuestra mente. Las escrituras están ordenadas para el desarrollo específico del ser humano. Es decir, el Padre no te va a hablar de Apocalipsis si ni siquiera sabes tú que naciste de nuevo. El Padre no te va a hablar a ti de las riquezas y de la gloria cuando no conoces tu destino profético, por ejemplo. El Padre no te va a hablar a ti de multitudes si tú no sabes ni siquiera predicarte a ti mismo, etcétera, etcétera. Entonces, la escritura tiene un orden determinado por nuestro Padre Celestial que nos va llevando de un nivel menor a un nivel mayor, de un entendimiento menor a un entendimiento mayor, de un diario vivir regular a un diario vivir placentero. Es decir, la Biblia va en escalones, va escalonada, y la revelación también es escalonada. La revelación es por diseño, por diseño. Es decir, que la escritura no se vuela, no se salta nada, absolutamente. Pero cuando nosotros no entendemos la identidad en su estructura básica, entonces nosotros vivimos buscando prédicas aquí, prédicas allá, prédicas por todos lados, palabras por todos lados, y tenemos mucha palabra, pero en total desorden, que no ofrece un desarrollo personal ni espiritual a la vida nuestra. Así es. Así como dice mi esposa, nosotros tenemos que ir a la fuente de donde viene la orientación del Padre hacia nosotros, que es la palabra, que es la Biblia, porque allí está condensado su palabra, su orientación, como decíamos ayer, la que le reveló a sus profetas, que inicialmente se escribió en papiros, todo ese proceso que hablamos ayer, ¿no? Pero allí está plasmada su palabra. Ayer vimos, pues, estamos viendo la parte material, constitutiva, que hay dos partes en la Biblia. Uno es la parte material, que es el libro en sí, en el cual se van a encerrar todas las verdades. Pero como libro es un libro más. Lo importante es el espíritu de la palabra que está en él. Entonces, ayer veíamos las diferentes clases de Biblia que se han producido. Hicimos una lista bien larga durante los tiempos. Y hoy en día tenemos las Biblias más modernas y todo, pero en toda esa transformación y todas esas traducciones de una lengua a la otra se ha perdido la esencia, mucha de la palabra ha perdido su esencia, y por eso es necesario profundizar, nosotros tenemos que tener diccionarios temáticos, etcétera, etcétera, que nos lleven a conseguir la esencia, el espíritu de la palabra, que muchas veces se pierde y nos puede llevar a errores, como le ha pasado mucho. Por eso la Biblia dice, la palabra dice que somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, el espíritu da vida. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, formémonos un criterio para no caer en cuestiones contradictorias, que veamos una cuestión en la palabra y se vea al rompe de que esa no es la verdad. Es decir, que es algo que tenemos que ir al fondo para interpretar qué es lo que quiere decir, como el caso de cuando Caín mató a Abel y se fue y se casó con otra mujer por allá. ¿De dónde salió esa mujer? Entonces tú quedas confuso.
porque esa es la letra, pero el espíritu quiere decir otra cosa. ¿Cómo creó Dios al hombre? En esta y de aquella forma, pero hay un amplio campo en el cual tiene que revelártelo a ti por el Espíritu, el Padre. Es correcto. Entonces, hoy vamos a seguir con ese orden de ideas de explicar lo que es la parte material de la Biblia. Y en eso vamos a hablar cómo está organizada la Biblia. Exacto. Porque tú coges el libro y tú empiezas a leer y lo ves y no tienes una coordinación, una concepción exacta de qué es lo que estás leyendo. Entonces la Biblia consta de 66 libros, ¿verdad? Que están catalogados en la siguiente forma. Está primero el Pentateuco, que son 5 libros, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio. Entonces son 5 libros que se llaman el Pentateuco, ¿no? Después tenemos los libros históricos, que son 12. Y esos son el de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Exactamente. Estos son los libros que se llaman libros históricos. Después se explicará lo que son todos, bueno, la palabra lo dice, el libro histórico es la que relata toda la historia de lo que, de lo que hizo el pueblo de Israel, su tránsito por el desierto, su tránsito, es decir, todas las maravillas que hizo el Padre con él para orientarlo. Y todos esos son libros históricos que le pasó a cada uno de sus patriarcas, los prodigios que hicieron, los profetas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos después los libros poéticos, que son 5, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Son libros poéticos. Después tenemos los libros proféticos, que son 17 libros. Los profetas mayores, como son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Exactamente. Entonces son los libros proféticos, que son 17. Ahora vienen los libros biográficos. Son los 4 evangelios, el de Mateo, el de Marco, el de Lucas y de Juan. Se llaman los libros biográficos. Después tenemos las cartas paulinas, que son 13, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses y Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Esas se llaman paulinas porque fueron escritas por el apóstol Pablo. Son las cartas paulinas, que son 13. Eso es una de las partes más importantes del Nuevo Testamento, son las cartas escritas, estas epístolas escritas por el apóstol Pablo. Después tenemos las cartas generales. Son 8 libros, que son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan y Judas. ¿Ves? Y por último tenemos los libros proféticos, que es un solo libro, que es el Apocalipsis. Exactamente. Entonces, ese Apocalipsis que se está poco a poco descubriendo, y ahora que estamos en los últimos tiempos, se están volviendo realidad cosas que se veían como una utopía, como algo por allá, hoy lo estamos empezando a vivir. Bueno, de eso hablaremos también más adelante. Entonces, hemos visto todo esto, lo relacionado con lo que es la parte material del libro que se llama las Escrituras, que se llama la Biblia, ¿no? Entonces hay que tener, como decíamos, hay que tener un conocimiento, debemos conocerlo a profundidad, porque nosotros vamos a consultar en ese libro lo que el Padre nos revela. Vamos a confirmar si lo que Él nos ha revelado verdaderamente tiene un fundamento. Y tenemos que, si nosotros vamos a enseñar lo que es la Biblia, la importancia de la parte espiritual, de lo que es la palabra y cómo debemos obedecerla, también debemos enseñar, como lo estamos haciendo en este momento, esa constitución, cómo se formó, para separar lo que es la parte material y no cojamos una adoración, un falso criterio de lo que es el libro en sí.
Entonces sabemos que hay personas que abren, como lo he dicho varias veces, abren la Biblia, tú vas a algunas casas y encuentras la Biblia abierta en el Salmo 91 porque algún brujo por ahí le dijo que eso espantaba a los malos espíritus, ¿no? Y eso te daba protección del Padre. Y eso es mentira. El libro en sí no hace nada. Sí, y la palabra, aunque tú la conozcas y no la vivas, y no la vivas y no te la tengas revelada y no la hagas carne en ti, sea una palabra rema en ti, como dice la Biblia, no está produciendo absolutamente nada. Entonces, si menos si la conoces, ahora menos si abres el libro sin conocerla, eso no va a ser absolutamente, esto es brujería. Eso se convierte en brujería, hechicería. Entonces, esto es lo importante de haber aclarado cuál es la formación, cómo se hace un libro, en una imprenta, se ponen las cosas como cualquier libro. Y si tú lees la Biblia como así sin la revelación, se convierte como en cualquier libro, como si lees un libro de historia. ¿Tú querías decir algo, Reza? No, no. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la parte espiritual. Lo que el Padre Celestial quería comunicarle al hombre, lo plasmó en las Escrituras. Estos escritos fueron transmitidos a las siguientes generaciones, como ya dijimos anteriormente, a través de los profetas, ¿no? Que los escribieron en papiro. Pero tenemos que tener en cuenta también que lo que está contenido en la Biblia no es todo lo que el Padre quiere tratar contigo. Él te revela a ti como si fueras el profeta en el antiguo pacto, te revela a ti lo que tienes que hacer día a día. Cada día. Y lo que corresponde al planeta Tierra. Claro. Y lo que corresponde a la temporada y a la vivencia de los seres humanos sobre la faz de la Tierra. Él no dejó escrito más nada que nosotros no necesitemos, así de simple y de sencillo. Entonces nosotros debemos tener claramente eso. Y si tú ves el orden de la escritura como te lo hemos leído, tú dirás, bueno, pero ¿y a mí de qué me sirve eso? Sí, ¿qué potencial yo desarrollo en estos momentos? No, de mucho. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener claro en estos momentos que si la misma escritura, que son el parámetro para nuestra vida personal, nos está diciendo esto, cómo ella está organizada, lo que nos está dando a entender es el orden que nosotros debemos tener, el orden como persona. Debemos tener un orden tenaz de estudiar, de creer, de poner por obra, porque fíjate, la palabra, el Padre viene y se revela tu espíritu, la palabra lo confirma. Después tienes un periodo de tiempo donde tú meditas sobre aquello que te fue revelado. Luego viene una certeza en tu espíritu de que es el momento, el tiempo de ponerla por obra. Entonces te das cuenta del orden que hay ahí. Entonces no es lo que el Padre te revele ahora, hoy, esta noche, en estos momentos, mañana, a la tarde, el domingo, el lunes, el día que Él te quiera revelar, te revela algo y tú salgas corriendo a hacerlo. Ahí puedes caer en un desorden, a pesar que es una palabra revelada por Él, a pesar que es algo que Él te ha revelado y que la Escritura lo afirma. Después de la revelación, tienes que esperar que Él te dé testimonio qué es lo que esa revelación va a ser, porque toda revelación empieza un proceso. Y cuando ese proceso tenga fruto, ¿cómo tú lo repartes? ¿Cómo tú entregas ese fruto a otras personas? Porque es lo que alimenta a la gente, no es lo que tú conozcas, es los frutos que tú tengas. Entonces, fíjate el orden para todos. Nacemos de una forma, vamos creciendo, la alimentación va cambiando, la crianza va cambiando, hasta que somos adultos. Cuando somos adultos, debemos vivir en un orden completo. O sea, la vida no es un desorden. La vida, para que exista, el mundo terráqueo para que exista, es porque hay un orden perfecto. El día que ese orden en el cosmos se altere 1 milímetro o la mitad de 1 milímetro, hay una explosión masiva y todo el planeta Tierra y todo el cosmos se destruiría en extracciones de segundos. Entonces mira la importancia del orden. El padre ha podido decir, bueno, yo mando a Jesús, a mi hijo, lo mando tal fecha porque me parece que debemos celebrar esa fiesta. No, él lo hizo en el momento, en el tiempo, en el mes, en el día y en el año perfecto. Él restauró a Israel en el año perfecto. Todo en la escritura tiene un tiempo específico. El valor del tiempo
y la bendición de nosotros entender el tiempo en que el Padre obra sobre nuestras vidas, acuérdate que Él no está en el tiempo, está en una eterna, en una eternidad, un eterno presente. Pero Él determinó un tiempo específico para nosotros para procesarnos, un tiempo de gobierno. Él nos dio 6.000 años de gobierno a nosotros, sus hijos. Ahora fíjate tú, la palabra que Él transmitió a los profetas no fue solamente para aquel tiempo, es eterna. Eterna quiere decir que sirve para todo momento, no pierde vigencia. Lo que le dijo a Moisés, haz esto, haz aquello. Esto es, en un momento dado se presenta en tu vida un caso similar en que Él te está mandando a hacer algo y Él te va a poner el pasaje de Moisés, lo que le hizo lo que hizo con Josué cuando entró a la tierra prometida. Y es supremamente válido eso, pero no quiere decir que tú vas a hacer exactamente lo que pasó en ese tiempo, sino que es el modelo, es el diseño, es lo que Él te está mostrando, que cuando hubo obediencia ante aquella determinación del Padre, hubo una explosión de bendición, de gloria, como también hubo casos donde desobediencia plena ante lo que Él había dicho, que hubo una destrucción. Es como el caso del tabernáculo caído de David. ¿Cuántos lugares no están usando y no han usado por años de años? Que el diseño que el Padre les ha dado es restaurar el tabernáculo caído de David. Espérate, el tabernáculo caído de David fue la época en que David vivió y el proceso que él pasó. Lo que yo debo aprender y rescatar de ahí, qué fue lo que llevó a que el tabernáculo se cayera y cuál fue el principio que se usó para que se restaurara, pero no el hecho mismo que él vivió, porque eso sería tratar de imitar algo que le correspondió a una generación específica y que fue un modelo para algo específico de aquel momento. Lo que yo siempre debo rescatar en la escritura es el principio bíblico que me lleva a triunfar o a fracasar. Esa es la clave de la escritura. El orden de la escritura tiene solamente dos aristas: triunfar o fracasar, vivir o morir. No tiene más nada. Lo tiene Deuteronomio 28, te pongo la vida y te pongo la muerte. Elige vivir para que te vaya bien, punto. O te va bien o te va mal, o estás sano o estás enfermo, o estás de buena o estás de mala, o eres blanco o eres negro, o sabes o no sabes, o crees o no crees. O sea, no hay términos medios en las escrituras. Por eso las escrituras están organizadas, es decir, te cuenta la historia del primer pueblo que existió y lo que el Padre hizo con ellos para que nosotros aprendiéramos sus principios, no el modelo, porque el modelo fue el que ellos aplicaron en el tiempo, con la gente, con los habitantes, con la ciudad donde vivía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que el Padre te está diciendo? Que tenemos que hacer una revisión para que nuestro potencial pueda ser usado correctamente. Una revisión de que cómo estamos viviendo, hermano, cómo estamos viviendo. Sobre todo en este momento que todo el mundo, todos los habitantes de la Tierra, en un momento determinado nos sentimos completamente desordenados. Espérate, ya no puedo ir a la oficina, entonces ¿cuál es el horario mío de trabajo? ¿Cómo llevo a cabo el ministerio? ¿Cómo arreglo la casa? ¿Cómo como? Pues antiguamente comíamos en la oficina, teníamos que comprar comida hecha o llevarla de la casa, hoy en día la hacemos en la casa. O sea, hay un total cambio. Los cambios le asustan a la naturaleza humana, porque la naturaleza humana por naturaleza no le gusta cambiar. Cuando la naturaleza humana aprende a hacer algo y tú intentas cambiarle las malas mañas que tiene o las buenas mañas, la persona no se deja cambiar. Sí. Eso es algo instintivo en el ser humano. ¿Por qué? Porque ¿por qué no cambiamos? No cambiamos por dos razones. Primero, por el ego que tenemos tan elevado, la soberbia que tenemos, que lo sé hacer y punto, y se acabó. Y lo segundo es que lo desconocido nos da pánico, nos da temor, nos da angustia, nos da ansiedad. Entonces no nos gusta exponernos a esos sentimientos porque nosotros decimos, espérate un momentico, o sea, ¿cómo voy a hacer esto si yo no sé hacer esto? Entonces ahí metemos la angustia, el pánico, el temor, la ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata lo que el Padre nos está diciendo hoy y de qué se trata o cuál sería el potencial que tú tienes que sacar en estos momentos? Bueno, sentarte y analizar qué tan ordenado tienes tu vida, si verdaderamente tu vida está ordenada. Y el orden depende del diseño original del Padre sobre ti, que fue lo que Él te mandó a hacer a la tierra.
lo estás haciendo en el momento preciso, o bueno, lo hago mañana, pasado, dentro de un año, dentro de un mes, dentro de 20 días. Espérate un momentico, si el Padre te revela, te da autorización, te está mostrando, las puertas están abiertas, es hoy, no es mañana. Entonces, ¿qué potencial tú tienes que sacar? La obediencia ante aquello que tú sabes que ya el Padre reveló y en qué momento preciso lo debes hacer. Sí, fíjate, la Biblia nos enseña lo que le sucedió a personajes, patriarcas, reyes, personas importantes en el antiguo pacto, cuando obedecieron y cuando desobedecieron. Entonces, tú dirás, bueno, pero eso le ocurrió a Abraham porque, bueno, era un viejo ahí y en el antiguo pacto todas las cosas eran antiguas. Hoy en día, hoy no puede pasar eso, como le pasa a los muchachos cuando el padre les dice, mira, no hagas esto, porque fíjate, a mí me pasó esto, la experiencia, cuando yo hice esto que te está pasando a ti, me pasó esto cuando desobedecí y tal, no lo hagas porque, pues eso te pasó, eso era en el tiempo viejo, ya eso pasó, hoy estamos en otra época y tal, y lo hace y le sucede lo mismo, porque la historia es repetitiva. En una circunstancia u otra. Fíjate, hay un pasaje que yo siempre lo he contado y que está en la historia, que es el caso de Napoleón. Cuando Napoleón fue a invadir a Rusia, que en ese tiempo los cañones se transportaban en caballos, etcétera, etcétera, con rodaje y tal, se lo cogió el invierno frente a Rusia y él tenía un ejército invencible, pero lo cogió el invierno y los caballos se atollaron, los cañones se enterraron, las ruedas no pudieron y perdió la guerra. Eso fue el desastre para Napoleón Bonaparte en Francia. Bueno, pasó el tiempo y vino Hitler en Alemania y resulta que fue a invadir a Rusia también, pero él tenía tanques, aviones, cañones tirados por carros fuertes, tanques, etcétera. Y le pasó lo mismo. Se lo cogió el invierno y se lo habían aconsejado que no fuera porque estaba aproximándose el invierno y él dijo, no, esto nosotros lo hacemos rápido porque eso le pasó a Napoleón en aquella época, tenía caballos y cuestiones. Nosotros vamos con la fuerza que tenemos y resulta que se le atollaron los tanques, el invierno no le permitió y los rusos lo vencieron, tuvieron que irse a la retirada. Entonces, no importa las circunstancias, no importa lo que haya cambiado, es que es el hecho en sí. Uno tiene que ser obediente a la historia y más a la historia bíblica, porque es recomendación que el Padre nos está haciendo. Exacto. Allí es donde nosotros tenemos que meditar, porque el Padre nos da una revelación diaria para lo que debemos hacer y no debemos hacer. Nosotros por eso ponemos el día en la mano del Señor y Él nos orienta, nos dice, haz esto o no haz aquello, y en cada paso que demos tenemos que seguirnos por lo que Él nos dice. Y así nos debemos acostumbrar. Estas son revelaciones pequeñas del día a día, como decía mi esposa, él te da revelaciones grandes, profundas, que tú no tienes que salir corriendo a cumplirlas, sino que tienes que comprobarlas con las escrituras y esperar que el Padre te dé el tiempo y la cuestión de actuar. Exactamente. Pero esto es importantísimo, que respetemos todo lo que está en la Biblia, porque es la orientación que el Padre nos da para el diario vivir, para que estemos siempre dirigidos por su Santo Espíritu. Exactamente. Entonces, para finalizar en este hermoso día, tienes que meditar sobre el potencial que el Padre te está diciendo, sácalo, sácalo. ¿Qué potencial debería sacar a ti? La fuerza sobrenatural para poder poner tu mente en orden y tu casa en orden, tu finanza en orden, tu ministerio en orden, tu empresa en orden, tu familia en orden, tu matrimonio en orden y todo lo que te rodea. Porque si no logras poner en orden eso, pues no te va a ser tan fácil hacer que la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, te lleve a otro nivel. ¿Por qué? Porque una cosa es que la palabra sea viva y otra cosa es que el que la tiene que activar eres tú cuando la obedeces. Así que, ¿de qué estamos hablando en estos momentos? Estamos hablando en este momento de la obediencia ante la reflexión que debemos tener nosotros
con relación a el desorden, a las prioridades, que es para ti una prioridad, que es para el padre una prioridad, y la prioridad la tiene el padre, y nosotros tenemos que seguir la prioridad del Padre Celestial. Bueno, hoy es jueves, y es el día más hermoso, como les he dicho muchas veces, más hermoso porque es el día donde nos congregamos. Hace muchísimos años siempre nos hemos congregado los jueves en la noche, un solo día a la semana por 2 horas. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que 2 horas es más que suficiente para poder ser obediente ante aquello que el Padre nos revela en 2 horas. Y cuando analizamos todo lo que el Padre nos revela, nos damos cuenta que duramos años para ponerlo por obra. Que la paz del Santísimo esté contigo. Entra a nuestra página web mypanglobal.org. Ahí está el link para que esta noche puedas congregarte si es que no te estás congregando en ninguna parte y ser parte de esta casa paterna. Sí. Pero te anuncio que el 5 de septiembre tenemos un taller llamado Cosmovisión. 2 de la tarde, hora los Estados Unidos de Norteamérica. En Colombia, 11 de la mañana, y en otros países no sé qué hora es. Por favor, inscríbete, hermano. Ese manual, ese tema, nosotros lo dimos hace 6 años en nuestra casa paterna aquí en MIPAN, y fue algo glorioso, donde anunciaba el Padre Celestial lo que habría de venir a la tierra, y cuando el Padre nos dijo que diéramos eso como taller en solamente 3 horas, lo que duramos 3 meses enseñando, fue fabuloso, porque cuando volvimos a leer el material quedamos admirados totalmente de lo que el Padre había revelado en el año, hace 6 años nos había revelado esa parte que ocurriría en el día de hoy, y hoy en día lo estamos viviendo. Y el 12 de septiembre tenemos un curso que por primera vez vamos a dictar, que se llama De Madre a Maestra, por la problemática que estamos teniendo en estos momentos con la educación secular de nuestros hijos, nuestros nietos. Así que espero que te inscribas en nuestra página mypanglobal.org y que permitas que la palabra pueda direccionarte y ver y seguir el orden que el Padre en estos momentos está revelando. Necesitamos saber cómo bregamos con nuestros hijos, nuestros nietos, y debemos saber de qué manera el Padre quiere que nosotros hagamos. Que tengas un fin de semana extraordinario y que la bendición del Dios Altísimo te acompañe. Bendiciones a toda esta hermosa audiencia que en esta mañana compartió con nosotros Descubriendo tu Potencial. Bendiciones a todos.